Saludos, feliz día para todos. De parte del equipo de Deltasoft le damos la bienvenida a este video tutorial del módulo de agenda médica del sistema profesional Urano. Vamos a estar viendo en este video todo lo relacionado, todo lo concerniente al manejo de la agenda, al manejo de las citas, todo el manejo de pacientes, cómo podemos gestionar la agenda, cambiar una cita, cómo podemos controlar las faltas que puede tener un especialista dentro de nuestra agenda que ya está predefinida, y todo lo relacionado con esa gestión de los pacientes que vamos a tener día a día. Vamos entonces a ingresar a nuestro sistema, colocamos nuestras credenciales, le damos a aceptar y automáticamente el sistema va a detectar quién es el usuario que está ingresando, cuáles son las permisologías que tiene asignadas y qué puede hacer y qué no podrá hacer dentro del sistema. Por supuesto, en nuestro caso usamos un usuario administrador que tiene todas las posibilidades, todas las opciones habilitadas, por lo cual van a ver, por supuesto, un menú mucho más amplio con muchas más opciones. Perfecto. Acá lo primero que nos muestra el sistema, que ya entra dentro de la gestión de todo lo que es el paciente, el manejo de envíos de información por correo, todos los que son recordatorios. Empezamos, por ejemplo, teniendo la primera ventana que nos muestra todos los pacientes que están cumpliendo años en este día. ¿Okay? Cuando nosotros registramos un paciente, es muy importante pedirle la fecha de nacimiento. Una de las razones es que, por supuesto, la edad tiene muchas implicaciones médicas, pero también nos permite saber, por supuesto, cuál es su fecha de cumpleaños, cuántos años tiene, y tener un detalle con nuestros pacientes. En este formulario, ¿verdad?, nos van a aparecer todos los trabajadores que sean de nuestro centro médico que están cumpliendo años en este día, todos los especialistas, todos los médicos que estén cumpliendo años, todos los pacientes, y acá abajo podemos imprimir, por ejemplo, los reportes del mes, sobre todo en el caso de los médicos, especialistas y los trabajadores, y también podríamos tener un reporte de pacientes. Sin embargo, lo más interesante es que acá podemos presionar clic en este botón que dice mail y automáticamente el sistema va a mandar un correo electrónico a todos nuestros pacientes, médicos o trabajadores que estén cumpliendo años. El sistema Urano maneja una configuración interna que le permite conectarse y realizar envíos de correos electrónicos. Esto se realiza en la parte de editores. Presionando este botón de editores me abre el formulario de configuración. En este formulario nosotros vamos a indicarle al sistema cuáles van a ser las credenciales que vamos a utilizar, el correo, el puerto, tal vez una información que parezca un poco técnica, pero realmente lo que nos va a permitir, ¿verdad?, es realizar envíos de correo electrónico a través de nuestro sistema médico Urano. Entonces, una vez que esto esté configurado, vamos a poder realizar, ¿verdad?, esos envíos de correos, y van a haber muchas utilidades que vamos a tener dentro del sistema. Dentro de poco lo vamos a configurar. Entonces acá, bueno, nos muestra las personas que están cumpliendo años. Inmediatamente luego vamos a tener el visor de agenda médica del sistema Urano. En este visor vamos a tener todas las citas que están pautadas para el día de hoy con sus respectivas horas. Sin embargo, el tema de las horas es totalmente opcional. El sistema Urano maneja dos modalidades de agenda. Podemos tener una agenda que esté relacionada por horas y podemos tener una agenda que esté relacionada por orden de llegada. Eso lo configuramos en la parte del control de clínicas. Acá le indicamos a nuestro sistema cómo vamos a utilizar la agenda. Si la agenda va a estar configurada por hora o si la agenda va a estar configurada por un orden de llegada. Cuando la configuramos por orden de llegada, por supuesto, a medida que los pacientes van llegando, nosotros le vamos a identificar o le vamos a indicar al sistema que este va a ser el primer paciente, este va a ser el segundo, se le va asignando un orden conforme ya hemos configurado anteriormente esta agenda. Vamos a hacer un cambio en este caso, vamos a colocarla por orden de llegada para ir haciendo algunas pruebas, ir haciendo algunas asignaciones de cita e ir viendo cómo funciona.
Entonces, perfecto. Acá en este formulario vamos a poder movernos con mucha facilidad por todos los días, ¿verdad? Cada uno de los días de la semana, y el sistema nos va a ir indicando, ¿verdad? Todas las citas que ya están pautadas para esa fecha. Además de eso, vamos a poder hacer filtros acá por cualquier especialista, ¿verdad? Podemos seleccionar, por ejemplo, doctor principal, y vamos a ir poder viendo cuáles son las citas que ese doctor principal tiene en los diferentes días de la semana. Yo puedo cambiar a cualquier otro médico y automáticamente acá me van a ir saliendo todas las citas que ese especialista tiene, siempre y cuando, por supuesto, este especialista esté configurado en ese día. Una de las cosas importantes, vamos a partir de donde nace toda esta agenda, es la ficha de los médicos. Vámonos rápidamente a ese formulario, a la ficha de médicos. Acá nos vamos a conseguir con lo que es el patrón, o digamos el formulario que nos permite conocer toda la información de un especialista, pero no solo eso, también nos permite saber de qué manera vamos a poder utilizar a este especialista o a este médico, tanto para efectos de la agenda médica como para efectos de facturación. Sin embargo, hoy en día nos vamos a enfocar única y exclusivamente en la parte de la agenda médica. Por supuesto tenemos acá, ¿verdad?, los botones que siempre vamos a utilizar. Esto es un estándar en todos los formularios de nuestro sistema Urano. El primer botón siempre va a ser incluir, después tenemos editar, eliminar es el tercer botón, después tenemos guardar, que se va a encender siempre y cuando estemos en una acción que requiera guardar, bien sea incluir o editar. Tenemos el botón de primero, anterior, siguiente, último, movernos, ¿verdad?, entre los diferentes registros que tenemos dentro del sistema. Buscar, aun cuando este botón de buscar ya normalmente se ha ido sustituyendo por este campo de búsqueda que siempre va a estar a la mano. Imprimir, este botón deshacer, del mismo modo que el botón guardar, se va a prender solo cuando yo esté incluyendo. Puedo deshacer, no incluir, o cuando esté editando le puedo decir que quiero deshacer, es decir, no quiero modificar ya la información. Luego de ese botón de deshacer, vamos a empezar a estar pendiente de lo que dice cada botón, dado que probablemente hayan algunos botones que tengan algunas configuraciones especiales o configuraciones que vamos a utilizar solo en algunos casos específicos. Entonces, ok, acá tenemos, ¿verdad?, el código del médico. Es un código autonumérico que se puede automáticamente generar. Tenemos el nombre, importantísimo, ¿verdad? Tenemos el número de cédula de identidad, su identificación, el número de teléfono, su número de colegio médico, su número de Ministerio de Salud. Tenemos la fecha de nacimiento, que es muy importante pedirla. En este caso vemos que no está. No es obligatoria, pero sí es muy importante, porque esta fecha nos va a permitir conocer tanto la edad como la fecha, por supuesto, de cumpleaños, que ya la mencionamos. Cuándo ingresó a nuestro centro médico, cuál es su correo electrónico, la dirección. Si vamos a utilizar este médico en agenda, significa que le vamos a poder dar citas, si está activo. Y acá tenemos algo muy importante, que son las especialidades en las cuales este médico va a atender y va a recibir citas. Acá le podemos colocar hasta 3 especialidades. Hay 2 maneras de trabajar esta parte. A algunos clientes les agrada mucho crear el médico por cada especialidad, o sea, diferenciarlos totalmente. Podemos crear, por ejemplo, al doctor principal para el área de medicina, física y rehabilitación. Y por ejemplo, si también pasa consultas como internista, lo podríamos crear como internista. Sin embargo, esto va a quedar a criterio de cada uno de los clientes. Cada uno pues tiene su manera, su metodología de trabajar. Ambas opciones son válidas. La primera, que en este caso es esta, simplemente le marcamos otra especialidad y automáticamente ya va a poder, ¿verdad?, pasar citas en esa especialidad. Y crearlo de nuevo tiene implicaciones, bien es cierto que lo independiza, pero también tiene implicaciones a nivel de honorarios, que también lo estaríamos separando en la parte de honorarios, lo cual no es muy recomendable. Eso depende, por supuesto, del tamaño de nuestro centro médico y de las necesidades que tengamos. Acá nos permite, como indiqué, colocar hasta 3 especialidades. Luego los coloca acá si trabaja en equipo. Esto simplemente es si trabaja en conjunto con otra persona. Si tiene un tope de citas por día, un
tope general, donde podemos decirle, bueno, este especialista tiene un tope, por ejemplo, de 8 citas al día, lo que significa que al intentar colocar la cita número 9, automáticamente nos va a dar un aviso en el cual nos va a indicar, mira, ya estás dando la cita número 9, estás seguro, no significa que no lo podamos hacer, pero simplemente nos va a tener una alerta que nos va a mantener pendiente de esa situación. Nosotros podríamos tener un margen de error, tal vez dar, si el tope es 8, pudiéramos dar 9 citas, porque muchas veces sabemos que un paciente podría faltar, pero no significa que vamos a dar 12, 13, 14 citas, entonces esa alerta es bastante importante. Sin embargo, tenemos el tope general, pero también podremos tener un tope ya más específico, lo cual significa que este médico, este especialista, nos puede trabajar con X cantidad de citas por privado y X cantidad de citas por seguro. Es decir, podemos dividir esos topes, es decir, este especialista atiende, por ejemplo, 5 privados, pero atiende 3 citas por seguro, entonces lo dividimos y el sistema del mismo modo nos va a estar recordando por cada uno de estos eventos. Luego de eso tenemos los días en que este especialista va a atender, va a tener capacidad de recibir pacientes. Entonces acá le marcamos, ¿verdad? Si el día lunes, el día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Marcamos los días conforme vamos a permitir agendar citas y luego en cada uno de esos días podemos colocar un horario desde qué hora hasta qué hora va a atender. Una de las cosas importantes, por ejemplo, cuando estemos trabajando con horas, no es necesario escribir los 2 puntos y es muy importante trabajar con 2 dígitos para hora y 2 dígitos para minuto, de manera que el sistema pueda realizar análisis, recordatorios y bueno, ciertos aspectos que son importantes de manejar con las horas y también estar pendientes si estamos en AM o en PM. Dándole clic, ¿verdad?, sobre la etiqueta, podemos cambiar a la tarde o a la mañana. Entonces es muy importante recordar eso. Por ejemplo, si yo quiero escribir, yo coloco 0, 8 y automáticamente cuando coloque el próximo 0, ya él automáticamente coloca los 2 puntos y ya tengo la hora completa. El máximo que puedo escribir son 5 caracteres, entonces ya automáticamente cuando ya no me deja escribir es porque ya debe estar escrita correctamente. 2 dígitos de hora, 2 dígitos de minuto y mis 2 puntos de separación. Entonces perfecto, acá tenemos, ¿verdad? Aquí me dice que va a trabajar 24 horas, acá le marco los días, aquí me pregunta si este médico hace guardias, es importante, porque de esta manera también me puede permitir que este médico esté dentro de las opciones para las admisiones, que eso es otro módulo que también manejamos y está relacionado con recibir pacientes en emergencia y otros aspectos que también veremos más adelante. Otro punto importante es que a este médico le podemos personalizar su informe médico, es decir, si queremos que él maneje un informe médico diferente a lo que los otros médicos manejan, no hay ningún problema, simplemente acá le decimos que lo vamos a personalizar y seleccionamos el informe que deseamos que este médico pueda usar. Si no deseamos que tenga un informe diferente, si no maneja el mismo, simplemente no lo marcamos. Una vez que ya hemos llenado toda esta información, le podemos dar guardar. Ok, dice que hay un tope personalizado, pero no lo marqué. Si simplemente coloqué topes y no coloqué las cantidades, entonces vamos a dejar un tope de 5 citas al día. Le digo guardar, ya guardó la información. Y de esta manera estamos construyendo lo que es la ficha de cada uno de nuestros médicos. Sabemos que si le damos a incluir, estamos creando un médico nuevo, tenemos que llenar toda la ficha. Si queremos modificar algún médico, simplemente me puedo posesionar, ¿verdad?, sobre ese médico y le digo que lo voy a modificar. Si no quiero modificar, le digo deshacer. Es bastante sencillo la metodología con la cual vamos a trabajar. Entonces, perfecto. Una vez que ya yo he marcado, aquí vamos a hacer una modificación. Voy a colocar que este médico no va a trabajar los miércoles y no va a trabajar los viernes. Entonces lo voy a guardar. Automáticamente cuando busquemos al doctor principal en la especialidad de medicina física y rehabilitación, nos vamos a dar cuenta que no nos va a permitir dar cita
los días que no le hemos marcado. Entonces vámonos al visor. El visor es el cerebro que vamos a utilizar constantemente. De hecho, si estamos en la parte de la recepción, siempre lo debemos tener abierto, porque dentro de él vamos a, digamos, movernos en las distintas modalidades de funcionamiento. El visor me permite, ¿verdad?, dar citas, me permite cambiar una cita a un paciente, me permite ver la ficha del paciente, me permite meterme a la historia. Como usuario no médico, yo podría imprimir un informe, ¿verdad?, que ya exista para que el médico lo pueda firmar. Sin embargo, no puedo modificar ni alterar ninguna de las informaciones que están almacenadas. Solo los usuarios que son médicos son los encargados y son los que pueden gestionar la información médica del paciente. Entonces no va a haber ningún caso en que esa información pueda ser modificada por otro usuario. La parte de facturar, por supuesto, realizar una factura al paciente, imprimir las agendas, ¿verdad? Las citas que tengo en el día de hoy, yo puedo imprimir la agenda general o puedo imprimir la agenda de un especialista. Selecciono el especialista que desee y automáticamente ya puedo ver, ¿verdad?, toda la información de las citas que tiene agendadas. Vamos a agarrar, por ejemplo, acá esta persona. No tenemos ninguna cita para esta persona, vamos a buscar otro día. No tenemos ninguna cita, vamos a tomar a otra persona. Ajá. Vamos a tomar este Delta Soft Fisioterapia y decimos que queremos imprimir, ¿verdad?, la agenda normal de citas que tiene este especialista. Acá nos muestra todas las citas que tiene este especialista y las distintas instituciones, si son privados, si son por seguro, y las horas en que están pautadas. En este caso, porque venimos con una agenda que ya estaba trabajando por hora. En el caso de una agenda que trabaje por orden de llegada, todos van a aparecer en un estado sin una hora, sin nada, esperando llegar para ser atendidos. Entonces, perfecto, aquí podemos imprimir, ¿verdad?, o podemos tomar este reporte y mandárselo a nuestro especialista, o simplemente tenerlo como un resguardo, un soporte de las citas. Tenemos acá las constancias. Desde este formulario podemos sacar una constancia tanto al paciente como al familiar. Si por ejemplo una persona viene acompañando a un paciente y nos pide una constancia, la podemos sacar de acá. Si el paciente nos pide una constancia, la podemos sacar de este formulario. Sin embargo, es importante destacar que existen diferentes modalidades de agenda, de constancia. Hay constancias que las puede dar el médico desde su ficha, desde su funcionamiento, y hay constancias que podemos dar de este lado, ¿verdad?, del lado de la agenda, del lado de la parte de recepción, que son constancias generales que son dadas a través de nosotros como centro médico. O sea, el centro médico está dando una constancia que la puede firmar pues una de las personas encargadas, bien sea una coordinadora, bien sea una persona que sea asistente en la parte de recepción, podría firmar una constancia como centro médico. Sin embargo, cuando se requiere una constancia que sea firmada por el médico, normalmente el médico la debe sacar desde su historia médica y lo puede hacer sin ningún problema de una manera muy sencilla. Entonces, si yo por ejemplo selecciono que voy a dar una constancia, vamos a cancelar acá un momento y vamos a seleccionar acá a cualquier persona y vamos a decir constancia. Y vamos a notar que él nos va a sacar un reporte, una constancia que se puede imprimir. Acá nosotros seleccionamos, ¿verdad? Hay un formulario que se llama editores. En los editores se llaman parámetros generales. En esos parámetros generales nosotros acá en la constancia colocamos quién es el nombre del firmante y cuál es el cargo que esa persona tiene. Y en este caso lo vamos a colocar acá asistente general. Entonces, una vez que guardamos esta información y decimos que queremos una constancia, automáticamente nos va a mostrar acá quién es la persona que firma y cuál es el cargo que tiene dentro de nuestro centro médico. Recordemos que estas constancias son de parte del centro médico y que el médico tiene otra opción de constancia donde va a salir su nombre y información un poco diferente a esta.
Ambas son totalmente válidas, una la da el centro médico, otra la da directamente el médico. Si queremos una constancia, por ejemplo, familiar, acá nos dice que nos va a pedir los datos, yo le digo que sí, colocamos un número de cédula, que en este caso es la cédula del familiar, y colocamos el nombre, ¿verdad? Vamos a suponer que es María Pérez, y automáticamente me va a sacar del mismo modo una constancia que va dirigida o en este caso va relacionada con el acompañante que nuestro paciente tiene en este momento. Entonces podemos sacar una constancia al paciente y podemos sacar fácilmente una constancia al familiar. O sea, una información o son procesos muy sencillos que no son de gran utilidad. Entonces, ok, perfecto. Ya tenemos acá, ¿verdad?, nuestro visor de citas. Supongamos que queremos dar una cita. Simplemente le damos al botón de citas. Y en este caso, recordemos que hicimos unas modificaciones, ¿verdad?, al doctor principal, donde le indicamos que hay unos días en que no va a trabajar. Entonces yo selecciono acá a este doctor principal y vemos acá cómo aparece porque estamos en un día martes. Cuando coloquemos día miércoles, ese doctor ya no me va a aparecer acá, porque ese doctor no tiene configurado los días miércoles, pero cuando me posesione en el día jueves ya me aparece ese doctor disponible. Entonces, ¿qué sucede? Una de las cosas importantes cuando estamos dando citas, ¿verdad?, es estar pendiente, por supuesto, de la especialidad. El visor de cita va a tener todas las especialidades en las cuales podemos dar citas y acá van a aparecer todos los médicos que están disponibles en el día que tenemos seleccionado. Entonces, cada vez que nos vayamos moviendo, vemos cómo el médico se desaparece de acá, pero se desaparece porque es un día en que no se le puede dar citas. Vamos a colocarnos, por ejemplo, el martes o el lunes. Ya dijimos que el lunes tampoco, por lo que veo, entonces vamos a colocar martes. Entonces, perfecto. Colocamos el día martes. Le decimos que vamos a colocar una nueva cita y acá nos pide el número de cédula. Una de las cosas importantes cuando estamos dando citas es que hay dos modalidades de hacerlo. Nosotros cuando vamos a incluir una persona, cuando vamos a incluir una cita, lo primero que vamos a preguntar es el número de identificación, ¿verdad? El número de cédula, el número de identificación. Y cuando la persona nos indique cuál es su identificación, automáticamente, por ejemplo, yo coloco este número y él me dice, bueno, mira, tienes este paciente que cumple con ese número de identificación. Pero si nosotros colocamos otro número, ¿verdad? Por ejemplo, colocamos 321 y un 1 y le damos Enter, él nos indica que no existe información relacionada con este número de identificación, esta cédula. ¿Qué significa esto? Que yo debo escribir los datos. ¿Por qué sucede esto? Por la sencilla razón de que muchas veces en el día a día vamos a estar dando citas constantemente. Si tenemos una atención telefónica, muchas personas tal vez llamen por teléfono para pedir una cita. Entonces puede ser un poco tedioso ir a la ficha de paciente, crear el paciente, después que creemos el paciente buscarlo y darle la cita. Es un proceso donde se van a perder unos vitales segundos de tiempo. Entonces en este caso lo que permite esta funcionalidad es que podemos crear al paciente desde este mismo formulario. Si yo, por ejemplo, voy a dar una cita a un paciente que se llama Antonio Aguilar, ¿verdad? Que muchos conocemos quién es Antonio Aguilar, bueno, a los que les gusta el género de música ranchera. Antonio Aguilar, entonces, como no existe, yo lo estoy creando. Vamos a colocar un número de teléfono ficticio. Voy a colocar un correo ficticio del mismo modo. ¿Qué sucede? Hay algunas informaciones que yo puedo omitir. Tal vez pedir un correo electrónico por teléfono a una persona sea un poco engorroso. Entonces tal vez el correo nosotros lo podríamos llenar cuando la persona viene a verse directamente a nuestro centro médico. Entonces podemos omitir el correo en este momento. La fecha de nacimiento sí sería muy importante que no la omitamos. Siempre es importante colocarla. Vamos a colocar acá, por ejemplo, primero 5 de 1960. El sexo de la persona, muy importante también. En este caso colocamos masculino.
Acá nos pregunta el sistema cuál es el motivo de la consulta. Es un motivo básico que a veces se le puede preguntar al paciente cuál es su motivo, cuál es su malestar, para tener una idea básica o el médico tenga una idea básica de por qué este paciente está viniendo a consulta. Vamos a colocar acá que tiene un resfriado. Colocamos acá, como nos damos cuenta, ya el sistema no nos va a pedir la hora, porque ya estamos trabajando en una modalidad de orden de llegada. Acá me aparece que el lugar es el cubículo. Acá le preguntamos cómo lo estamos creando. Nos indica qué seguro, ¿verdad? A qué seguro pertenece. En este caso lo voy a colocar que pertenece a privado. Y simplemente lo voy a almacenar. Entonces recordemos la cédula 321-321-1. ¿Qué pasa ahora? ¿Verdad? Acabo de crear un paciente, ¿verdad? Vamos a colocar acá 321-3211 y ya automáticamente vemos cómo de manera maravillosa ya nos aparece ese paciente en la ficha de paciente. No tuvimos que entrar directamente a esta ficha, no tuvimos que venir acá a crearlo, pero ya existe. Entonces es una maravilla, es un valor agregado que tenemos allí, es una comodidad que tenemos de poder crear un paciente desde la misma ficha de la cita sin necesidad de estarnos moviendo mucho entre diferentes formularios. ¿Qué sucede? Bueno, que ya este paciente tiene una cita, probablemente cuando este paciente ya llegue, por ejemplo, ¿verdad? Vámonos nuevamente al visor, que es este botón que está acá que se llama visor, y nos vamos al día martes. Entonces el día martes, vamos a seleccionar acá, dijimos que era doctor principal, y vemos que acá aparece Antonio Aguilar en su cita médica el día 2, ¿verdad?, de mayo. ¿Qué sucede? Cuando este paciente venga a su cita, llega a nuestro centro médico, nosotros podemos seleccionarlo y darle clic donde dice paciente automáticamente, sin necesidad de estar buscando, sin necesidad de estar ingresando la información. Él se va a dirigir directamente a la ficha de ese paciente y podemos acá decirle que vamos a modificar los datos de este paciente, y acá sí le podríamos preguntar cuál es su correo electrónico. Antonio Aguilar. Hoy en día es muy conocida su hija, ¿verdad? En el género musical. Entonces colocamos acá gmail.com y podemos llenar cualquier otra información que nos consideremos de importancia que esté relacionada con el paciente. Entonces la podemos llenar con más tranquilidad, ¿verdad? Porque no es lo mismo llenar la información con el paciente presente que es hacerlo por teléfono. O sea, nosotros comprendemos que el paciente tal vez no tenga mucho tiempo, o a veces simplemente pues no es el mejor medio para tener una conversación de este tipo, de estar pidiendo mucha información. Además de que también podemos tener un volumen de llamadas probablemente muy extenso, entonces no nos conviene, por supuesto, quedarnos mucho tiempo con un paciente, porque bueno, deseamos aprovechar el tiempo con todas las llamadas que pueden estar entrando. Entonces nos damos cuenta que con mucha facilidad, ¿verdad?, seleccionando al paciente, o bien sea colocando acá el número de cédula, lo podemos escribir acá, darle enter y igual nos va a traer esa persona. Si por ejemplo tenemos a todos los pacientes, ¿verdad?, el día martes, vámonos a salir del formulario para que borre toda la información que está allí y volvemos a abrirlo, ¿verdad? Normalmente cuando trabajamos con el visor de citas, debemos tener muchas citas, ¿verdad? Porque si somos atención primaria, somos un centro médico, vamos a tener muchas especialidades, y eso significa que van a haber muchos pacientes por día. Entonces, claro, no va a ser muy fácil estar buscando, ¿verdad?, un paciente a través de este listado. Entonces yo puedo pararme acá y colocar 321, 3211, le doy enter, y así de una manera muy rápida y muy óptima nos carga la información del paciente. Acá nos indica, ¿verdad?, que es Antonio Aguilar. Nos dice de hecho que es un paciente por primera vez, que es algo importante. O sea, estamos conscientes que es la primera vez que viene. Acá nos indica, ¿verdad?, que es un paciente privado. Entonces, ¿qué sucede? Acá yo le puedo decir paciente, como les mencioné hace poco, y automáticamente ya me lo va a cargar. O sea, no necesitamos ir a la ficha de pacientes, volver a colocar su número de cédula, sino que ya automáticamente modificamos acá y guardamos la información.
Entonces, ¿qué sucede? Esto se los explico porque, claro, teniendo una gran cantidad de pacientes, aun cuando yo haciendo clic sobre cualquier paciente lo puedo cargar, bueno, ya cuando tengamos muchísimas personas, es muy probable que no se nos va a hacer tan sencillo, ¿verdad? Localizarlo, pues, en este listado. Entonces, la manera más fácil de localizar un paciente siempre va a ser con su número de cédula. Además de eso, cuando un paciente llega, cuando estemos trabajando, ¿verdad? Por orden de llegada, cuando un paciente llega, lo primero que debemos hacer luego de identificarlo acá es decirle cambiar el estado. ¿Qué significa cambiar el estado? Bueno, si el paciente acaba de llegar, cambiar el estado lo que significa es que se le agrega el orden. Es decir, le estamos informando al sistema, acá el sistema toma el estatus de esperando y le estamos diciendo que es el primer paciente que ha llegado del especialista, en este caso que teníamos que era el doctor principal. Acá lo vamos a seleccionar. Es el primer paciente, ya nos damos cuenta que aquí ya nos aparece en espera, nos dice que es el número 1. Entonces, claro, si nosotros tenemos el filtro de un médico, nos van a salir, ¿verdad? Todos los médicos, pero lo bueno es que él va ordenando los pacientes de cada médico, los va ordenando y los va separando de otros pacientes en la medida que van llegando. Entonces, pacientes en orden número 1, vemos Antonio Aguilar, es decir, vamos a ver todos los pacientes, todos los primeros pacientes por cada especialista, todos los segundos, todos los terceros. Entonces nos va a ser muy, muy fácil localizarlo. Y otra cosa importante, que cada vez que un médico es atendido, perdón, un paciente es atendido, cuando un paciente entra y el médico empieza a escribir en su historia, automáticamente el sistema le cambia el estatus al estatus atendido. Cuando un paciente tiene el estatus atendido, automáticamente se desaparece de la agenda. ¿Por qué se desaparece? Bueno, sencillo. Se desaparece porque ya es un paciente que está atendido, entonces el próximo a entrar es el que sigue. Así de sencillo. Entonces, bueno, ellos se van a ir desapareciendo, los pacientes atendidos, porque ya no nos necesitamos ver. Si los queremos ver, por supuesto, podemos desmarcar acá y ya los vamos a volver a ver. Pero lo ideal sería no tenerlos presentes porque vamos a estar pendientes de los pacientes que siguen por ser atendidos. Entonces nos damos cuenta que sencillo es, ¿verdad? Dar una cita. Vamos a volver a colocar a este paciente como que no ha llegado, está en proceso de llegar. Entonces es muy sencillo, ¿verdad? Como damos una cita. Pero ¿qué pasa si nos llama entonces Antonio Aguilar ahora y nos dice, mira, no puedo, ya no puedo ir a la cita, ¿verdad? Él tenía una cita para el día 2 y nos dice que no puede. Vamos a volver otra vez, vamos a salirnos de aquí y vamos, por supuesto, a nuestro visor. Y ustedes dirán, ¿por qué te sales si estabas allí? Bueno, porque la idea mía es mostrarle la facilidad como llegamos, ¿verdad? A un paciente. Nos ponemos otra vez aquí en el día 2, volvemos a colocar el número de cédula y le vamos a dar a la opción cambiar cita. Le vamos a dar a la opción cambiar. El sistema ya me va a detectar a qué médico pertenece este paciente. Entonces él me dice, mira, yo no puedo el día 2, pero puedo el día 3. Ah, pero es que el día 3 se desaparece el médico porque no tiene capacidad de atención ese día. Ah, pero me dice que el día 4 sí. Entonces el día 4 tengo a Carlos Penso y puedo colocarlo allí. Tiene una hora a las 2 de la tarde. Yo le puedo colocar entonces acá, bueno, mira, en este caso, ojo, recuérdense que estamos trabajando por orden de llegada. Esta cita estaba anteriormente en, en la modalidad de hora. Eso no significa que nosotros vamos a estar cambiando la agenda, ¿no? La agenda normalmente se configura de una sola manera. Hoy en día se recomienda más por orden de llegada, tomando en consideración que, bueno, o sea, por temas de tráfico del día a día, tal vez a las personas se les complica un poco llegar a una hora específica. Entonces es más fácil, ¿verdad? En la medida que van llegando, irles asignando su turno. Entonces se recomienda más esa agenda, es mucho más práctica y bastante más funcional. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, no me pregunta la hora por ese mismo motivo. Entonces yo le digo, bueno, sí, vamos a trabajar, ¿verdad? En la consulta para el día 4 y le digo procesar. Automáticamente el día 4
ya voy a tener a esa persona citada. Vamos a colocar acá, darle enter y ya me aparece que está citada. Lo que pasa es que hay tantas personas, que es lo que le comentaba, que no lo voy a ver con facilidad, pero aquí está. Entonces, claro, es lo que les indicaba. Normalmente nosotros no vamos a estar dándole clic acá, aunque lo podemos hacer y también es muy fácil y tal vez muchos usuarios lo hagan, pero tenemos la posibilidad de colocar acá el número de cédula. Cuando un paciente llega y se acerca a nosotros, lo primero que normalmente hacemos es pedirle su número de cédula. Entonces no va a hacer nada engorroso, se le pide su número de cédula, automáticamente le asignamos su orden de llegada y simplemente se sienta a esperar que sea atendido. Si ya nosotros nos vamos al día 2 y colocamos este número, nos dice que no hay ninguna cita para este paciente. O sea, no hay porque él la cambió. Entonces automáticamente nos indica que la próxima cita pautada es para el día 4. Ah, qué bueno, porque ya nos indica que es el día 4 que tiene una cita pautada, que fue cuando la cambiamos. Entonces dense cuenta que es muy sencillo. O sea, el manejo de Urano a nivel de agenda es sumamente práctico, sencillo. En un solo sitio podemos hacer todas las cosas, podemos dar citas, podemos cambiar la cita, podemos ver la ficha del paciente, podemos entrar a su historia siempre y cuando, ¿verdad? Vayamos a imprimir alguna información, imprimir un informe, ver alguna información de tal vez un récipe que se le perdió al paciente, nosotros lo podemos imprimir. Sin embargo, hay que tener en consideración que no se puede alterar, de hecho no va a estar la posibilidad de alterarlo, porque no somos un usuario médico y eso es lo que él nos indica, ¿verdad? Que no podemos modificarlo. Podemos también acá desde este formulario dar imprimir los listados que en este caso están más relacionadas a nuestros especialistas, que son las agendas que tiene tal vez un médico o un especialista al día. Y también tenemos la posibilidad de las constancias. Otro punto importante que no quiero que se me escape es que cuando damos una cita tenemos la posibilidad de clasificar esas citas. ¿Qué significa esto? Bueno, muchas veces tenemos un médico, ¿verdad? Un especialista que pueda dar consultas, pero también puede, dentro de ese rango de tiempo que atiende, puede también realizar ecos y él quiere tener separados todos sus ecos de todas sus consultas. Es decir, él prefiere atender a los pacientes, por ejemplo, que se van a hacer ecos primero y después atender a los pacientes que van a tener consulta. Y ustedes me indican, bueno, pero ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, muy sencillo. Nos vamos nuevamente, ¿verdad? Teníamos la cita del día 4 de Antonio Aguilar. Entonces yo puedo editar la cita de Antonio Aguilar y acá la puedo clasificar. Ahorita la única clasificación que existe es consulta, pero yo puedo clasificar esa consulta, esa cita y decir que es un eco. Entonces tenemos a Carlos y tenemos a Antonio Aguilar. Perfecto. Ya sabemos que el día 4 tenemos esas dos citas. Entonces yo me voy a ir al día 4, pero de este doctor principal. Entonces acá, cuando nosotros, ¿verdad? Digamos que llegó este paciente, en este caso como son dos, simplemente le hago el doble clic para indicar, me va a indicar que los dos pacientes están en espera, pero se dan cuenta que cada uno de ellos tiene un 1. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque hay una clasificación. Este formulario cada 45 segundos, ¿verdad? Que es lo que indica aquí el intervalo, se va a refrescar. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué no se refrescó inmediatamente? No se refresca inmediatamente porque como va a ser un formulario que va a ser muy usado, va a ser usado constantemente, entonces muchas veces no es recomendable que cada segundo se esté actualizando porque eso genera una consulta, genera una información que se está procesando y eso hace que se pueda poner un poco lento. Entonces se le coloca un intervalo de 45 segundos que es bastante práctico. Ustedes lo pueden aquí modificar, colocarle un intervalo menor. Por ejemplo, le podemos colocar 20 y automáticamente lo que hace es que tenemos el paciente número 1, ¿verdad? Que en este caso, Carlos, que era una consulta, y dijimos que el paciente número 1 de eco es Antonio Aguilar. Entonces los estamos subdividiendo. Es una clasificación de eco, esta es una clasificación de consulta. Entonces vamos a tener esa manera de diferenciar, ¿verdad? A los pacientes
en base a lo que se van a realizar. Entonces podemos tener paciente número 1, número 2, número 3, número 4 de eco y un número 1, número 2, número 3 y número 4 de consulta. Entonces es algo bastante práctico, bastante sencillo, donde vamos a poder separar o dividir esas atenciones. No es muy común, pero sí puede suceder y es importante que ustedes sepan que su sistema Urano lo posee. De esta manera, bueno, podríamos ya estar llegando al final de lo que es el módulo tutorial de la parte de citas. Quedaría solamente informarles que acá, ¿verdad? Tenemos el botón del correo, que lo hablamos en un principio, luego de una configuración. Vamos a tener acá la posibilidad de enviar todas estas citas, ¿verdad? Nosotros podemos decirle acá que le vamos a enviar las citas a los especialistas y los pacientes. ¿Qué significa esto? Bueno, normalmente las citas se deben enviar un día antes. O sea, nosotros acá indicamos que vamos a enviar. O sea, yo puedo marcar las citas de mañana. Lo que se estila normalmente los clientes es que un día anterior, al final del día, se manden por correos todas las citas, se mande un recordatorio por correo electrónico que le va a llegar hoy en día. Bueno, la mayoría de personas pues tienen un celular inteligente. Eso les va a permitir que puedan visualizar su correo. Entonces cuando marcamos esta opción y le damos enviar, le va a llegar un correo electrónico al médico o al especialista indicándole todas las citas que tiene pautadas para mañana, y le va a llegar también a cada uno de los pacientes un recordatorio de que tienen una cita agendada. Si bien es cierto, hay otras modalidades para hacer estos recordatorios, tal vez un mensaje, tal vez una llamada. Es bastante importante tener en cuenta que podemos seguir enviando los correos electrónicos que le van a llegar y muchísima gente, por supuesto, los revisa. Simplemente con darle un botón, mandamos esta información por correo y le va a llegar tanto a los pacientes como al especialista que los va a atender. De manera de que él sepa, bueno, cuántas personas va a tener mañana en su consulta, ¿verdad? Interesante. Podemos también clasificar acá, ¿verdad? Las consultas como las queremos enviar. Si las queremos enviar, por ejemplo, de ecos, solamente enviar los ecos, solamente enviar las consultas, aunque normalmente no se estila enviarlas todas. Vamos a ir finalizando nuestro tutorial explicando algunas opciones de importancia que no quiero pasar por alto. Una de ellas está en la parte de configurar editores, el módulo de datos, el control de faltas y feriados. Supongamos que tenemos un especialista que nos indica que no va a pasar consulta en una fecha predeterminada y esa fecha coincide con uno de los días que presta sus servicios. Lo que va a suceder es que si no tenemos cuidado, ¿verdad? Podemos darle citas para esa fecha, aun cuando sabemos que nos ha indicado que en ese día no va a prestar servicio. Una manera de evitar eso es incluyendo, ¿verdad? Una falta, incluyendo un aviso de falta para una fecha específica para ese médico, de manera de que no podamos darle citas. Entonces vamos a agregar una fecha, supongamos que vamos a probar el día lunes, ¿verdad? El día lunes 8, y vamos a seleccionar al doctor, uno de los doctores que hemos ido creando, por ejemplo, doctor de gastro. Lo vamos a seleccionar y vamos a ver qué sucede si intentamos darle, ¿verdad?, una cita para el día 8. Aun cuando ese médico, si verificamos la ficha, tiene marcado que labora de lunes a viernes. Vamos a buscarlo. Aquí tenemos doctor gastro. Acá tenemos que labora de lunes a viernes, aun cuando tiene marcados todos los días. Si yo intento posesionarme el día 8, vamos a pararnos en el mes de mayo. El día 8 de mayo intento entrar a gastroenterología. Vamos a notar que acá no me va a seleccionar a ese doctor. ¿Por qué? Porque en este caso le estamos indicando que no va a pasar consultas. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros nos equivocamos, colocamos esa fecha, pero luego nos damos cuenta que sí va a pasar consultas,
Entonces vámonos nuevamente para acá y simplemente lo podemos eliminar. ¿Okay? Aquí tenemos doctor Gastro el día 8, le digo eliminar, le digo que sí. En otras pruebas que estuve colocando, ¿verdad? Coloqué, vamos a ver, tenemos acá un permiso general que también es para el día 8, vamos a eliminarlo y tenemos entonces el del día 8 que es solo para gastro. Perfecto, ya no tenemos para el día 8 ningún permiso, tenía otros allí en otras pruebas que estaba haciendo. Entonces vamos al día 8, volver a seleccionar acá gastro y vemos cómo nos aparece nuevamente el doctor de gastro. Entonces, supongamos que no queremos, ¿verdad? Para el día 9 nos dimos cuenta ahorita que tiene un permiso. Entonces, si vamos al día 9, vamos a notar que no nos aparece para agendarle citas. ¿Por qué? Porque ya tiene un permiso. Supongamos que el día 9, de hecho, no vamos a pasar consulta en ninguna especialidad, entonces podemos agendar o podemos incluir un día no laborable. Colocamos acá día 9, le damos guardar. Ya le estaba marcado como que no iba a laborar ese día, pero hemos acabado de crear que el día 9 ninguna especialidad va a pasar consulta. Entonces automáticamente nos vamos a dar cuenta que no vamos a poder ingresar citas para ningún especialista porque le hemos acabado de indicar que el día 9 nuestro centro de salud no prestará sus servicios. De esta manera podemos entonces configurar esas faltas, esos días que nuestros profesionales, ¿verdad?, no van a prestar sus servicios. Vamos a evitar, digamos, dar citas o tener que estar pendientes con una fecha específica. Simplemente creamos nuestro feriado y automáticamente ya vamos a poder descansar porque el sistema no lo va a permitir. Vamos a culminar explicando un poco lo que es la creación de cubículos, ¿verdad? Eso lo hacemos en control de editores, módulo de datos, formulario de consultorios. Acá podemos crear los cubículos, los consultorios, cualquier área dentro de la cual vamos a prestar servicio en nuestro centro de salud. Esto es importante porque una vez que las creamos, podemos organizar, ¿verdad?, el flujo de consultas que vamos a tener durante la semana con todos nuestros especialistas. Entonces, una vez que creamos un cubículo, supongamos acá, yo voy a crearme un consultorio nuevo, ¿verdad? Colocamos acá consultorio de láser. Creamos acá que es un consultorio y le damos a almacenar. Automáticamente ya este consultorio de láser, si nos vamos a los médicos, ya yo se lo puedo asignar a cualquiera de los especialistas en cualquiera de los días de la semana. De esta manera podemos organizar las atenciones o en dónde van a ser atendidos nuestros pacientes cada uno de los días de la semana, como de hecho lo mencionamos anteriormente. Sin embargo, es importante saber que podemos crear cualquier cantidad de consultorios y organizar nuestros médicos en ellos. Ya con estas opciones creo que podemos ir finalizando. Una de las cosas también que digamos podemos tomar en consideración es que cuando vamos a cambiar las citas, en dado caso de cualquier especialista, vámonos acá a mayo, podemos cambiarlas no solamente por un día, por un paciente, sino que también las podemos cambiar por lote. Yo le puedo decir aquí que vamos a cambiar las citas, ¿verdad? Y podemos acá seleccionar otra fecha para que todas estas citas que teníamos agendadas para la fecha, en este caso el 3, yo le puedo decir, ¿verdad?, que las vamos a colocar para el día 10. Ok, seleccionamos a la doctora que teníamos anteriormente seleccionada y le decimos forzar citas para que se pasen
Ok, acá tenemos un cambio de cita específico. Vámonos preferiblemente al formulario de citas. Ok, perfecto. Acá sí vamos a tener la opción, disculpen. Supongamos, ¿verdad? Estamos en mayo. Y en el mes de mayo, supongamos que queremos cambiar todas las citas. Tenemos la doctora, ¿verdad? Habíamos seleccionado esta doctora acá. Supongamos que todas estas citas las queremos transferir a una fecha específica. Entonces acá tenemos dos modelos. Podemos cambiar, ¿verdad?, la cita de un paciente, como normalmente ya lo hemos hecho, y podemos mover todos los pacientes de este día a otra fecha. Entonces, en este caso, yo puedo seleccionar que se muevan para el día 10 y le decimos procesar. Ok, me pide que seleccione el consultorio. Esto es tomando en consideración que no se mantenga. Y dice que ya fue realizada de forma satisfactoria. Entonces vamos a movernos al día 10 y vemos como todos esos pacientes que estaban citados para el día 3 ahora están citados para el día 10. Ya no aparecen acá, sino que aparecen acá. Entonces acá, ¿verdad? Por el visor podemos cambiar la cita de un paciente. Si nos vamos acá al día 3, ya vemos que no hay nadie. Para el día 10 sí. Si yo le digo cambiar, aquí cambiaría la cita de un paciente. Y cuando los quiera cambiar todos, sabemos que es en el botón de citas. Bueno, de parte nuestra no queda más que agradecerles por su valioso tiempo. Quedamos a la orden para cualquier duda. Y les deseamos que terminen de pasar un excelente día. Hasta luego.